Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Muchas veces le damos más importancia a la apariencia externa y estamos más preocupadas por lo que los demás ven por fuera de nosotras. ¿Cómo está tu corazón? ¿Y cómo está lo interno realmente? ¿Sabías tú que lo interior es mucho más valioso de lo que puedas imaginar? Y eso es lo que ve Dios. Esto también fue lo que ocurrió. Esto es lo que Dios veía, el corazón de Jacob, y por eso lo prefirió sobre Esaú. Veamos lo que ocurrió en el capítulo 36. Muy buenos días, chicas. Hoy es lunes 20 de febrero y seguimos con nuestros estudios del Génesis. En esta ocasión vamos a estar viendo el capítulo 36. La verdad, cuando vi el capítulo que me correspondía, decía yo, madre mía, pero ¿qué voy a sacar de tantos nombres y de tantas, más que todo, cosas que muchas veces lo vemos y decimos, es que aquí no hay nada que aprender? Sin embargo, vamos a estar descubriendo muchas cosas interesantes en este capítulo 36. Para evitar que nos alarguemos tanto, porque usualmente saben que me encanta hablar y cuando voy a ver, pues se ha tirado un montón de minutos en los podcasts y no es lo que quiero, voy a estar no leyendo de seguido los versículos, sino que voy a estar interviniendo de acuerdo a lo que vamos a extraer de este capítulo. Les recuerdo más que todo que tengan su Biblia en mano y que tengan allí para apuntar, porque ciertamente Dios habla al corazón de cada una de nosotras de maneras diferentes. Y bueno, vamos a dar inicio. Hemos estado escuchando con Luz en los capítulos anteriores todo lo que ha acontecido en la vida de Jacob, y en estos capítulos anteriores fue algo decisivo y definitivo para la vida de Jacob. El proceso por el que Dios le estaba llevando tenía en cuenta el carácter, la personalidad de aquel patriarca y requería un nuevo comienzo, un regreso al lugar del primer encuentro con Dios. En el momento más oportuno, después de graves circunstancias familiares, esta familia no es tan diferente a los que hoy podamos vivir, en una familia con situaciones bastante difíciles, Dios le ordena a Jacob que regrese a Betel. Bien, antes pues debieron de desprenderse de los ídolos como lo estuvimos viendo y además afectos propios de la práctica pagana que Raquel había sustraído y conservado desde que habían salido de la casa de su padre Labán. Fue como una preparación espiritual para esta familia, el comenzar una nueva etapa. Luego en Betel, Dios renovó con él el pacto que había establecido con Abraham e Isaac. El relato destaca el suceso más triste de la vida de Jacob, que es la muerte de su esposa Raquel. Al dar a luz su segundo hijo Benjamín, finaliza el relato con una lista de los hijos de Jacob y la muerte y entierro de Isaac. Ahora bien, al morir el padre, ya se imaginarán, yo creo que Jacob empezó a temblar porque diría, bueno, muerto el padre, pues Esaú va a querer reclamar tal vez la herencia, con todo que ya él sabía que pues ya había sido bendecido Isaac. Estaba en zozobra él. Y este relato destaca el suceso, pues como les mencioné, triste de esta muerte, ¿no? En este capítulo está totalmente dedicada al tema de la familia de Esaú, que se convirtió en la nación de Edom, aunque esta exposición puede no resultar interesante para cada una de nosotras, constituyen un buen estudio para quienes desean llevar a cabo un seguimiento detallado de ciertos nombres de los pueblos de donde se originaron. ¿Se acuerdan que les he dicho que me encanta todo lo que es la historia y todo esto? Y bueno, vamos a ver en la actualidad incluso dónde están. Muchos de estos nombres son mencionados en capítulos que pueden resultar para ustedes familiares, para las que han leído anteriormente la Biblia. Y podemos tal vez haberlos visto o oído como pertenecientes al gran desierto de Arabia. Aquí se cita a Omar, el fabricante de tiendas, y a Temán, Cefo, Senaf y Coré. Esta es pues la familia de Esaú, situada aún en esa zona. La familia de Esaú se estableció en Edom, que está situada en el sur y este del Mar Muerto, en una zona bastante montañosa. La capital de Edom era Petra,
una ciudad encavada en las rocas cuyos restos se encontraba allí y están ahorita en la actualidad, lo pueden encontrar ahí sus restos. Hay que destacar que las profecías incluidas en los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Abdías se han cumplido con gran exactitud. Como hemos ya indicado, la nación de Edom provino de Esaú, o sea, Edom y Esaú son los mismos. 3 veces en este capítulo se aclara que Esaú es el padre de Edom. En la realidad, ambos nombres son sinónimos. Si vemos en el versículo 8, por ejemplo, cuando oímos de Esaú por primera vez, le vimos como un joven en la familia de Esaú. Era un muchacho amante de la vida libre, robusto, con buen aspecto atlético, exteriormente muy guapo tal vez. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Él se dedicaba más a esa parte, a la parte externa, a estar así bien guapetón y todo lo demás. Sin embargo, por la parte espiritual, ni por ahí. Bueno, si alguien que se podía dedicar a satisfacer sus apariencias físicas, este era Saúl. Su apariencia interior no tenía nada que ver con su interior, pues era totalmente indiferente a los valores trascendentales e insensibles a las realidades espirituales. Recordamos estas facetas del carácter de Saúl, porque alguien podría estar en desacuerdo, como ya me ocurrió cuando estábamos leyendo esto, con el hecho de que Dios eligiese a Jacob en vez de preferir a Saúl. A este respecto resulta significativa la breve profecía del libro de Abdías, en la que vemos la personalidad de Esaú al descubierto, porque el joven Esaú se había convertido en un pueblo de 100,000 edomitas. Cada uno de ellos, en su corazón, era como un pequeño Esaú. Ustedes se imaginan esa locura. 100,000 personas, todos parecidos a Esaú. ¿Qué significaba esto? Pues bien, que este pueblo se había llenado de gran orgullo. En el libro de Abdías, en el capítulo 1, 3 y 4, leemos lo siguiente: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de las peñas y en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas ponga tu nido, allí te derribaré, declara el Señor. ¡Wow! Si tú eres una persona orgullosa, permíteme decirte que yo te invito en este momento a que tú te arrepientas. Hoy cuando yo decía, bueno, amanecí, estaba hablando con el Señor y todo eso, y venía a mi corazón la palabra dependencia de Dios. Y me quedé así como que dependencia de Dios. Bueno, Señor, yo dependo de ti. Y decidí, mira, voy a hacer un estudio de qué es la dependencia de Dios. Pero cuando empecé a leer el capítulo 36, volvió a saltar a mi corazón dependencia de Dios. Y esta parte que está aquí es la que más me ha cautivado, me ha llamado la atención, porque el orgullo de los corazones que tenían estas personas de Edom o de Esaú equivalía a una verdadera declaración de independencia. Es como cuando el alma le dice: mira, yo soy capaz de vivir sin ti, Dios. Yo realmente me valgo por mí misma. Yo soy una persona estudiada, por ejemplo, podemos decir. Yo soy una persona que pues tengo un buen trabajo y lo conseguí yo, por cierto, no me lo conseguiste tú, Dios. Yo gano mi propio dinero, tengo mi casa, tengo mi, y mira, somos un mi. Todo yo. Eso le estás tú diciendo al Señor: no te necesito. Es más, yo me creé solita. Así era Saúl. El último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 1, 2 y 3, Dios dice: yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. En los Proverbios y en algunas partes de la Biblia vamos a encontrar muchos versículos donde Dios resalta que Él mira de lejos al altivo, al soberbio, al orgulloso. Él lo mira de lejos. Sin embargo, al humilde de corazón, eso le enamora al Señor. Es importante aclarar aquí que el significado de las palabras hebreas, que se traducen por amar y aborrecer en este contexto, es decir, en la intención de la comprensión de los lectores originales,
y dentro del propósito divino de Dios. Dichos verbos no se referían a emociones de Dios, ojo, sino a su elección de uno de los dos hermanos antes que el otro, para una relación especial con Dios. Ya hemos visto que Jacob tenía sus par de cositas. Sin embargo, Dios trataría con él y lo llevaría a hacer lo que él deseaba que fuese. Era una relación especial con el Dios con el que él pactó. Bien, en este contexto, odiar significa rechazar. Eso es lo que Dios sentía. Él rechazaba a Esaú porque veía su corazón. Él, pues más que todo, no quería tener esa relación afectiva con él. Por sí mismo, estos verbos tampoco indican los distintos en los destinos externos de Jacob y Esaú. Él se refería a los actos de Dios en la historia hacia los dos pueblos que descienden de estos dos hermanos. Ustedes se acuerdan que yo les mencioné que de estos dos hermanos nacieron las dos naciones, los de los árabes, o sea, la que actualmente pelea, los árabes y los israelitas. Aquí es importante destacar que Dios hizo esta declaración por medio de Malaquías, 1000 años después, chicas, del tiempo en que vivieron estos dos hermanos. Dios había conocido desde el principio el corazón de Esaú. Y con el paso del tiempo, después de que ese pueblo de Edom decidiese actuar y vivir a su manera y desarrollarse en la historia, comprobamos que la evaluación de Dios hacia Esaú había sido la correcta. Vale la pena recordar aquí lo que más adelante en la historia le dirá Dios al profeta Saúl. En su primer libro, que se recuerdan, bueno, más adelante lo vemos, algunas que ya han estado leyendo, sabemos que los israelitas empezaron a decir, danos un rey, y mira, estaban ahí como la gotera, danos un rey, cuando Dios era el que los gobernaba, pero ellos solicitaron un rey. Les dan un rey. Este rey al principio dice que Dios cambió su corazón, pero para la bajada fue una pesadilla. Se enorgulleció, se olvidó de que era Dios el que lo había puesto allí y decide Dios quitarlo y escoger a otro. Vemos que cuando van a escoger, me estoy adelantando, estoy haciendo un spoiler como dicen, ¿no? Mis hijos. Cuando van a escoger de entre los hijos, van a escoger, eran un montón de hermanos y había uno que era así como todo, yo me imagino que era así, la verdad, porque de un aspecto así como que no dice nada, no tenía músculo, era un pastor de ovejas y tenía hermanos que eran musculosos, fuertes, guapetones, pero dice en el libro de Samuel 16, el 7, cuando se evalúa a este joven, dice, no mires en su apariencia, ni a lo alto de su estatura, o sea que era pequeño, porque le he desechado, pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios estaba viendo el corazón de este pequeño joven, al que más adelante veremos. En el primer párrafo del capítulo del versículo que estamos estudiando del libro del Génesis 36, relata cómo Esaú se trasladó desde Canaán hasta el monte de Seir. Vamos a leerlo, dice así. Toma tu Biblia y te animo a que lo leas. Dice, estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, el Alma-Oliva, hija de Ana, y a la nieta de Zibeón, el Edeo, y a Besamat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Vemos aquí entonces la presentación de las generaciones que a partir de Esaú, a quien se identifica como Edom, recordamos cuando estudiamos el Génesis 26, 34 y 35, destacamos que Esaú se había casado con 2 mujeres cananeas, causando a partir de aquel momento una gran aflicción a sus padres. ¿Se acuerdan que a sus madres no les gustaba e incluso mandaron a Isaac y mira, corre para allá, busca mujer, no te cases con ninguna de las mujeres de aquí? Entonces, cuando Esaú ve que escucha que sus padres dijeron eso, él decide tomar otra mujer que es de las hijas de Ismael. Continuamos con la lectura en los versículos del 6 hasta el 8. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y a todas las personas de su casa, y su ganado, y a todas las bestias, y a todos los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, lejos de su hermano, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podían sostenerlos a causa de su mucho ganado. Y habitó Esaú en la región montañosa de Seir, y Esaú
en Edom. ¿No les parece como un poco conocida la historia? Estuvimos leyendo unos capítulos mucho más atrás, algo muy parecido. Esta situación de no poder habitar juntos de Jacob y Esaú por la gran concentración de ganado en una tierra de pastoreo que no era suficientemente grande para alimentar a tantos animales, ¿nos recuerda la de quién? Abraham y Lot. Bingo, acertaron. Tuvieron el mismo problema, ¿se acuerdan? En Génesis capítulos 13:5 al 13 nos relata cómo se separaron. En nuestro pasaje actual, Esaú, por esas circunstancias económicas, abandonó la tierra prometida y se trasladó a la tierra de Seir, donde vivía, cuando su hermano Jacob regresaba de Padán Aram, tal como lo explicaba Génesis en el capítulo 32 y 3. El párrafo que viene a continuación lo vamos a titular, o lo titula más que todo, Las generaciones de Esaú. Abarca el resto de este capítulo, de esta larga lista de nombres. Seleccionaremos únicamente algunos versículos que pueden incluir algunos detalles interesantes sobre la descendencia de Esaú. Y pues más que todo que tienen una enseñanza válida y práctica para nosotras hoy. Leemos el versículo 12. Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalec. Este nombre va a ser muy interesante en los siguientes capítulos. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Aquí se registra el origen de los amalecitas. En el transcurso de los siglos, esta tribu que moraba en el desierto se esparcieron en varias direcciones. Muchas de ellas avanzaron a través del norte de África, que es donde están las tribus árabes, y desde donde descendió Abraham a través de Agar, la esclava egipcia, y a través de Cetura, con quien Abraham se había casado después de la muerte de Sara. Y hubo matrimonios mixtos entre estas diversas tribus. Ellas son las mismas familias a las que pertenecen los israelitas. Y esta parte a mí me entristece un poco porque esta realidad racial no siempre ha sido reconocida o bien aceptada entre los árabes y los hebreos, quienes prefieren pensar que no tienen nada que ver entre ellos, pero de ninguna manera pueden negar la historia. Desde un punto de vista racial, ellos son hermanos, pertenecientes a los mismos pueblos semitas. Por consiguiente, este capítulo es importante, ya que expone esta relación a su debido contexto histórico. Podríamos decir que el Espíritu Santo utilizaba tinta de imprenta para escribirnos sobre este asunto. Esto nos lleva a pensar que los planes y propósitos de Dios que se desarrollan en la historia a través de algunos pueblos y muchas veces que nos resultan difíciles de comprender. Seguimos adelante con nuestro versículo, que además añade este relato un poco de sentido del humor. Leamos el número 15, dice: estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo y el jefe Senaf. ¿De dónde habrá surgido tantos jefes, señores? Hasta aquel momento la sociedad estaba estructurada en base a la familia, cada uno de las cuales tendría un jefe en la cabeza de familia. En cambio, encontramos aquí toda una serie de jefes. De hecho, se repartieron el territorio y se enseñorearon del pueblo, o sea, que asumieron autoridad total sobre la gente. Yo creo que aquí fue donde empezó todo este asunto de la política, dando origen a la nobleza que se habría formado en la familia de Esaú, tal como lo aclara el versículo 19. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y estos son sus jefes. Vamos a leer ahorita el versículo 31, dice: estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Ojo, estos fueron los primeros en tener reyes. O sea, que de la nobleza se pasó a la monarquía. Y ese se convirtió en el estilo de vida del gobierno de Edom. En realidad, la cuestión de tener reyes no fue la intención original de Dios para su pueblo, porque Él era el que los gobernaba. Él era el rey de ellos. Y es interesante observar que el pueblo de Esaú tuvo reyes mucho antes que el pueblo de Israel, adoptando la monarquía. Fue mucho tiempo después de nuestro relato que hoy estamos viendo, según el registro del primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 8 y 5, que el pueblo de Israel le pide al profeta: danos un rey que nos juzgue, como todas las naciones. Así que yo lo que me imagino es que estos veían del otro lado y que, mira, esta gente tiene reyes. Yo también quiero.
Entonces, vamos a finalizar nuestra lectura con los últimos versículos del capítulo, desde el versículo 40 hasta el 43. Dice: estos son los nombres de los jefes descendientes de Esaú, según sus familias y sus localidades, por sus nombres. Y seguimos con los jefes, muchachas. Dice: el jefe Timán, el jefe Alba, el jefe Jetset, el jefe Amolibama, el jefe Elá, el jefe Pinón, el jefe Senaf, el jefe Temán, el jefe Mipsar, el jefe Magdiel, el jefe Hiram. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edomitas, según sus moradas en las tierras de la posesión. Mire, si ustedes algún día van a buscar nombres, no elijan de estos nombres de aquí, porque esto va a ser una locura. No le pongan los nombres a sus hijos con estos nombres todos locos. Esto, pues, es la historia familiar de la línea genealógica rechazada. Hemos estado hablando desde los principios dos tipos de líneas, dos simientes diferentes. Y seguimos viendo dos simientes diferentes. Cuando este capítulo presenta un resumen final, incluye la lista de los jefes que descendieron de la línea de Esaú. Este capítulo puede ser útil para aquellos que estén interesados en el estudio de la antropología o de la etnología y expone una prolongada trayectoria histórica familiar que se extiende hacia atrás en el tiempo, llegando históricamente más lejos de lo que cualquier otra fuente. Nosotros podemos ver la perspectiva total de los tiempos y el resultado final de la historia de los edomitas, quienes, tal como fue predicho y declarado en los libros del profeta Abdías y Malaquías, todos ellos previstos muchos años antes del desarrollo efectivo de los acontecimientos. Esto podría resultar sorprendentemente increíble, pero no debe olvidarse de que la Biblia es un libro verdaderamente especial, escrito bajo la guía del Espíritu Santo. Como bien dijo el apóstol Pedro en su segunda carta del capítulo 1:21, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu hablaron de parte de Dios. Muy bien, chicas, yo espero que podamos analizar. Yo creo que de esto podremos resaltar cositas muy importantes. Vemos cómo Esaú se preocupaba simplemente por su parte exterior, mas no por la interior. Yo le puse de adentro hacia afuera a este capítulo 36, porque muchas veces nosotras preferimos estar con la parte exterior, estar viéndonos bien, que sí, preocupándonos por nuestro cuerpo, que ojo, no está mal preocuparnos por nuestro físico, pero ¿qué hay del interior? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay de esos sentimientos? ¿Qué hay de esos pensamientos? ¿Está tu vida realmente siendo guiada por Dios? ¿Estás dependiendo totalmente de Dios o eres como los edomitas, que están orgullosos en todo lo que hacen y creen que ellos son la última Coca-Cola del desierto? ¿Cómo está tu corazón? ¿A dónde estás ahorita situada? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Estás dependiendo de Dios? Y cuando te hablo de dependencia es realmente preguntarle a Dios cada cosa que vas a hacer, porque más nadie te puede guiar por el camino correcto que Dios. Te dejo esto como para que medites. Preocúpate por tu interior, porque el exterior con los años se acabará, envejecerá y morirá. Y tu interior, ese va a tener que ir delante de la presencia de su Creador a rendir cuentas. Y cuando esto ocurra, ya no habrá más oportunidad. Él está en el hoy, en el ahora, en que decidas empezar a cuidar tu interior y buscar lo que Dios quiere para contigo. Un besito, chicas.